Hola, mi nombre es Octavio Fredes. Y mi nombre es Karim Musaer y esta es nuestra presentación del trabajo integral. Vamos a empezar ejecutando el programa. Vemos que nos salen todas las opciones, nos sale el menú. Tenemos como opciones agregar país, actualizar datos, buscar país por nombre, filtrar países, ordenar países, mostrar estadísticas y por último guardar y salir. Vamos a empezar ejecutando la primera opción, que es agregar un país. Voy a poner, por ejemplo, Argentina. Pide una población, voy a poner un número aleatorio. Superficie lo mismo. Continente, América. Ahí nos dice que el país Argentina fue agregado al catálogo. Pero, por ejemplo, misma opción, vamos a agregar un país. Vamos a poner, por ejemplo, Chile. Y si nosotros intentamos poner en la población algo que no sea un número, por ejemplo, no sé, bueno, Chile, no, da un error. Es error de formato, población y superficie deben ser números enteros. Y pasaría lo mismo si lo hacemos con eh, bueno, Chile. Acá ponemos todo bien. En la superficie lo mismo, si queremos poner algo que no sea números, nos va a dar el mismo error. Después tenemos la opción número 2, que nos permite actualizar datos de países que ya estén dentro de la lista de nuestros países, que ahora nosotros tenemos por defecto estos 9 países. Entonces el punto número 2 nos va a permitir actualizar datos de esos mismos países. Voy a reiniciar la consola porque lo había probado. Ahora nos pide, o sea, nosotros ponemos punto 2, nos pide el nombre del país. Voy a poner, por ejemplo, China. Nos va a pedir, nos va a decir la población que ya está cargada en el país y nos va a pedir que ingresemos la nueva población. Por ejemplo, voy a poner un número, 30 millones. Nos va a pedir ahora la nueva superficie, nos va a decir la que tiene actual y nos va a decir que si no queremos cambiarla, dejamos el vacío. Ahora yo voy a dejar el vacío. De ahí nos dice eh, que los datos de China fueron actualizados. Se cambió la población y no se cambió la superficie. Después tenemos el punto 3, que lo que nos permite es buscar el país, países que ya estén dentro de la lista, por su nombre. País por nombre, nos va a pedir el nombre o parte del nombre, porque se puede usar abreviaciones. Por ejemplo, voy a poner ARG para Argentina. Y ahora nos muestra los resultados. Dice Argentina, nos dice la población, la superficie y en el continente en que se encuentra. Después tenemos la opción número 4, que lo que nos permite es, o sea, dentro de la opción 4 hay tres opciones. Podemos filtrar por continente, por rango de población y por rango de superficie. Lo que nos va a pedir por rango de población y superficie va a ser, nos va a pedir un número mínimo y un número máximo, o de población o de superficie, y nos va a dar los países que estén dentro de esos rangos. Vamos a probar una por una las opciones de filtrado que nos permite el programa. Vamos a empezar primero por la de continente. Lo que nos pide es ingresar el continente donde queremos, por el que vamos a filtrar los países. Voy a poner, por ejemplo, Asia. De ahí nos dice, nos da los resultados, que son los países que están en la lista, que están en el continente de Asia, en este caso China, y nos tira todos los datos. Después vamos a seguir el punto 2, que es por rango de población. Nos va a pedir el valor mínimo de población. Yo le voy a poner, por ejemplo, 1.000.000. Y me va a pedir el valor máximo. Le voy a poner 100 millones. Y nos va a dar todos los países que estén dentro de ese rango de población. Y por último, dentro del filtrado, tenemos por rango de superficie. Nos va a pedir de misma manera que con la población, valor mínimo. Le voy a poner, por ejemplo, 400.000. Esto equivale a metros cuadrados. Y nos pide el valor máximo. Le voy a poner, por ejemplo, 2 millones. Y ahí nos tira todos los países que están dentro de ese rango que nosotros les pusimos. Ahora vamos por la opción 5, la cual dice ordenar países.
Cuando presionamos Enter por la opción 5 nos da tres opciones. La opción 1 que dice por nombre, la opción 2 por población y la opción 3 por superficie. Vamos a hacer una por una. Vamos por la opción 1 por nombre. Presionamos 1 y nos pregunta si queremos ordenarlo por ascendente o por descendente. Para seleccionar alguna de estas dos tenemos que poner para ascendente la A en mayúscula o descendente la D en mayúscula. Vamos por ascendente. Y acá ya nos da los resultados. Que estos resultados que nos da son los que ya están guardados. Si no podemos agregar presionando la opción 1, que es agregar un país. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para que nos dé de manera descendente. Presionamos la opción 5 por nombre y descendente. Y acá ya muestra que es por orden alfabético. Entonces por ascendente está Alemania primero, porque empieza con A, y al final Nigeria. Y cuando lo hacemos de manera descendente, está Nigeria primero y Alemania último. Ahora presionamos para la opción 5, ordenar países de nuevo, pero ahora vamos con la opción 2, que dice por población. También nos pide que elegir si de manera ascendente o descendente. Vamos a poner de manera ascendente primero. Y ahí se ve cómo está ordenado de manera ascendente la población. Y ahora vamos a poner de nuevo para la opción 5, la opción 2, que es por población, y vamos a poner de manera descendente. Y ahí se ve cómo está la población de manera descendente. Ahora vamos de nuevo a la opción 5 que dice ordenar países, pero ahora con la opción 3, que es por superficie, y también nos pide si de manera ascendente o de manera descendente. Vamos primero con la manera ascendente, y ahí se ve como la superficie está de manera ascendente. Y ahora ponemos la opción 5 de ordenar países, opción 3 por superficie y ahora de manera descendente. Y acá está la superficie de manera descendente. Con la opción 6 que dice mostrar estadísticas. Cuando presionamos para esta opción, acá muestra las estadísticas básicas, como son el país con mayor población, que en este caso sería China, el país con menor población, que en este caso sería Canadá. También muestra un promedio de población, que en este caso está mostrando 256.179.944, un promedio de superficie y la cantidad de países por continente. Pero ahora vamos a agregar un país, vamos a poner la opción 1, que dice agregar un país, vamos a agregar España, acá vamos a suponer donde pide ingresar la población, voy a poner 10.000 y la superficie también 10.000. En el continente le vamos a poner Europa. Y acá sale éxito, éxito, país España agregado al catálogo. Ahora ponemos la opción 6 de mostrar estadísticas. Y acá dice, país con mayor población sigue siendo China, pero el país con menor población ahora es España, que antes el país con menor población era Canadá. También cambia el promedio de población, que ahora es de 230.000. Cambia el promedio de superficie y ahora en cantidad de países por continente. En Europa ahora hay un país más. Por último, tenemos la opción 7, que lo que hace es guardar los cambios que hayamos hecho y salir del programa. Ese guardando y saliendo, programa finalizado con éxito. Bueno, y para concluir con la presentación de nuestro trabajo, vamos a resumir un poco lo que logramos con este sistema. Ya pudimos ver que no únicamente podemos eh, listar datos, podemos agregar registros nuevos, podemos hacer búsquedas específicas, podemos filtrar específicamente por rangos. En este caso eran rangos de población, rangos de superficie. Em,
Y bueno, todo esto lo pudimos hacer gracias a que lo hicimos con una arquitectura limpia, que fue lo que dividimos el- el código en dos módulos, lo que hace que el proyecto sea fácil de mantener y además sea escalable. Por lo tanto, creo que demostramos que entendimos perfectamente el concepto de modularidad. Marco teórico. Este proyecto no solo cumple con la función de administrar información geográfica y demográfica, sino que también nos ha permitido implementar y mostrar el uso de diversas estructuras de datos y técnicas avanzadas de programación en Python para garantizar la eficiencia, robustez y legibilidad del código. Los autores de este trabajo somos Karim Musaver y Octavio Fredes. La elección de la estructura de datos fue fundamental, porque optamos por una lista de diccionario. La lista actúa como el contenedor principal de toda la colección, lo que nos permite recorrer los datos fácilmente para cálculos globales. Por otro lado, usamos diccionarios para representar cada país individualmente. Esto es ideal porque nos permite acceder a datos como la población mediante claves claras, haciendo el código mucho más legible y más organizado. Para la robustez del programa, implementamos el manejo de errores utilizando los bloques try except. El funcionamiento es que el bloque try intenta ejecutar el código y si ocurre un error, que sería una excepción, dentro del try el programa no colapsa, sino que salta inmediatamente al bloque except. Adentro del bloque set podemos ejecutar una acción de recuperación o podemos mostrar un mensaje de error al usuario. En nuestro proyecto esta técnica es importante para la experiencia del usuario porque la utilizamos en la carga de datos para manejar errores de archivos que no existen o que estén mal. Y en el menú principal para validar el ingreso de datos y evitar que el programa falle. Si por ejemplo el usuario ingresa texto cuando se espera un número o viceversa. Implementamos funciones lambda, que básicamente una lambda es una pequeña función temporal que creamos sobre la marcha para una tarea muy específica. En nuestro caso la usamos para ordenar la lista de países. En vez de escribir una estructura compleja, usamos esta herramienta para decirle al sistema una instrucción simple. Por ejemplo, toma cada país y ordenalo basándote únicamente en su número de población. Y al hacerlo de esta forma, logramos que el ordenamiento sea descendente y directo sin necesidad de llenar el proyecto con definiciones que solo vamos a usar una vez. También usamos la comprensión de listas, que básicamente es un método que nos permite crear y filtrar listas de información de manera simultánea. En nuestro caso fue importante para las secciones de estadísticas y filtrado del proyecto. En lugar de programar un proceso largo y que sea repetitivo, usamos esta herramienta para darle al sistema una instrucción que sea unificada. Por ejemplo, recorrer los países, seleccionar solo los que cumplan las condiciones y procesarlos en el mismo instante. Em, Al hacerlo de esta forma, lo que logramos es obtener los resultados de manera mucho más rápida y limpia, sin necesidad de que hayan pasos intermedios que lo único que harían sería ralentizar la respuesta y el programa. Modularización es un principio clave que aplicamos, significando dividir el código en archivos de Python separados. Esta práctica ofrece tres grandes ventajas. Aumenta la legibilidad, el código es más fácil de entender al estar organizado por funcionalidad, permite el mantenimiento ya que podemos arreglar o actualizar una parte específica sin afectar la lógica principal de la aplicación y facilita la reutilización, pues las funciones pueden ser importadas y usadas en otras partes o proyectos futuros. En nuestro proyecto, la estructura es clara. Main.py contiene la lógica principal y el menú. Manejo-datos.py agrupa todas las funciones encargadas de la carga y guardado de datos, es decir, todo el manejo de archivos.